Hola, hola, un saludo a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Hoy día me encuentro junto a Trinidad Siles y a Viviana Masobrio. Vamos a echar de menos a Gavita Oces, que está con un resfriadito chiquitito, así que le mando mucho salud, un besito muy grande. Y estamos en el capítulo 61 y queremos saludar a nuestros nuevos auditores de Instagram, que son especiales para nosotros porque son residencias donde justamente es ahí donde queremos llegar. La Casa de las Lunas, la Casa de Reposo Juana, la Casa de Reposo Lolita, Residencia del Valle, Residencia en Chiloé, al sur de Chile, Residencia El Arca, San Roque. Un abrazo, gracias por la entrega diaria a las personas y que en su celular, si es más cómodo, le ponen el cuento a las personas o en el televisor donde todos comparten ahí en la tardecita con un rico té. Y a nuestra querida María Isabel Mejías, que hizo un comentario en el capítulo anterior, y a Eldo Odicio, que ahí Trini amorosamente les contestó con muchas ganas, y dos suscriptores nuevos, Marcela Bastías y Mario Sangüesa. Un abrazo muy grande, bienvenido a nuestro canal, y le doy el paso a Trini con este nuevo cuento. Adelante, Trini. Gracias, Cecilia, por tu acogedora bienvenida, siempre tan cariñosa. La saludo a las dos y también a Gabriela. Ojalá se recupere pronto y obviamente que al público que nos oye semana a semana. Hoy me he puesto más macabra. Hoy les traigo un cuento de una autora norteamericana, Patricia Highsmith. El cuento es La paridora. Para Elaine, el matrimonio significaba hijos, pero también crear un hogar, levantar la moral a su marido, ser una alegre compañera, todo eso, pero sobre todo hijos. Elaine, cuando se casó con Douglas, había logrado una casa deslumbrada por su limpieza y encanto. Sus fiestas eran un éxito y Douglas tuvo un pequeño ascenso en su empresa. Solo faltaba un detalle. Elaine no estaba embarazada. Douglas fue a ver al médico y este declaró que estaba en perfectas condiciones. Entonces le sugirió a Elaine la idea del pino. Elaine saltó de la cama, se puso de cabeza abajo, los pies contra la pared. Aguantó como una espartana hasta que después de casi 10 minutos acabó derrumbándose. Así nació su primer hijo, Edward. Los padres de Elaine y de Douglas estaban encantados. Elaine ya no tenía que hacer del pino. 10 meses más tarde nació un segundo hijo, Peter. Después vino Philip y luego Madeleine. Ya 6 niños pequeños en la casa y Elaine y Douglas tuvieron que trasladarse a un apartamento algo mayor. El casero no era muy aficionado a los niños. Al cabo de los 6 meses les pidió que se marcharan. A esas alturas, Douglas se encontraba en apuros económicos, pero sus padres le regalaron $2,000 y los de Elaine aportaron 3,000 para que dieran la entrada de una casa a 15 minutos de coche de la oficina de Douglas. Pero en algún momento, Douglas le dijo a su señora que tenían que controlar hasta el último centavo si querían pagar la hipoteca, al menos durante un tiempo. Era necesario no tener hijos. El pequeño Thomas ya había nacido. Elaine había dicho desde el principio que la planificación familiar sería asunto suyo, no de él. Elaine reveló un oscuro día de invierno que estaba embarazada otra vez. No me lo puedo explicar. Como sabes, estoy tomando la píldora. Douglas se quedó sin habla durante unos minutos. ¿Cómo se las iban a arreglar? Era asombroso cuánto dinero gastaban solamente en zapatos para 7 críos. Sin embargo, cuando Douglas vio la beatífica y satisfecha sonrisa de Elaine, apoyada en las almohadas de la cama del hospital con un niño en un brazo y una niña en el otro, no pudo lamentar estos nacimientos, que hacían el número de 9 hijos, algo más de 7 años casados.
Las cosas fueron de mal en peor desde el punto de vista de Douglas. Hubo, sí, un intervalo de 6 meses durante el cual Elaine estuvo tomando la píldora y no se quedó embarazada, pero de pronto lo estuvo otra vez. Como si fuese en venganza porque Elaine se hubiera apartado de la fecundidad por algún tiempo. La naturaleza arrojó quintillizas. Douglas no pudo ni enfrentarse a la perspectiva del hospital y se pasó 48 horas en la cama. Después tuvo una idea, llamaría a algunos periódicos, pero estos no picaron. Muchísima gente tenía quintillizos hoy día. Le explicaron así. Harían una foto, pero no pagarían nada. La foto solo sirvió para que recibieran propaganda de las organizaciones de planificación familiar y cartas desagradables o abiertamente insultantes. Puesto que al parecer la píldora no servía, Douglas propuso hacerse algo él. Tuvieron que mudarse una vez más. La casa era lo bastante grande para los adultos y 14 niños. Así que Douglas y Elaine se trasladaron con los niños a una casa de alquiler. Douglas, que a veces se traía trabajo a casa, se taponaba los oídos con algodón y pensaba que se iba a volver loco. Elaine estaba tomando la píldora otra vez, pero se quedó embarazada de nuevo. A estas alturas los abuelos ya no estaban tan encantados. Resultaba evidente que el número de vástagos había hecho descender el nivel de vida de Douglas y Elaine. Douglas vivía en un ardiente resentimiento contra el destino. Veía a Elaine engordar día a día. ¿Sería posible que fueran quintillizos otra vez? Aterradora idea. Esta vez fueron trillizos. Increíble, ¿no? En 3 habitaciones del piso no había más que cunas y una cama individual en cada una. La mayoría de ellos todavía gateaban por el suelo. Eran 17 y todos eran obra suya. Los nuevos trillizos se balanceaban en un ingenioso corralito suspendido del techo porque no quedaba nada de espacio en el suelo. Los fines de semana eran un infierno. Sus amigos simplemente no aceptaban ya sus invitaciones. Pero yo me siento realizada, cariño, dijo Elaine. De repente a Douglas se le ocurrió algo. Se levantó y salió para ir al teléfono más próximo. Él y Elaine no tenían teléfono y habían tenido que vender el coche. Douglas se informó sobre la vasectomía. Le dijeron que había una lista de espera de 4 meses si quería que la operación fuese gratuita. Solamente Elaine era feliz. Douglas contaba los días que faltaban para la operación. Se las iba a hacer sin decirle nada a Elaine. Le dijeron que tendría que esperar otros meses, otros 3 meses, porque la persona que le había dado la cita debía haberse equivocado. Douglas colgó violentamente. El problema no era la abstinencia, era solo su condenada mala suerte. Tenía un miedo irracional a que Elaine se quedara embarazada otra vez por sí misma. Arrebató la muñeca del cochecito del juguete y la arrojó por la ventana. Douglas atravesó de un puntapié el costado de la cuna. Luego agarró el caballito y lo estrelló contra la pared. Ahora había un espantoso bullicio. Por lo menos 15 niños estaban gritando, además de Elaine. La expresión de Elaine pasó de la sorpresa al horror. Se asomó por una ventana rota y gritó. Al volver en sí, Douglas se encontró en una celda acolchada. Exigió una vasectomía. Le pusieron una inyección. Cuando se despertó, volvió a vociferar pidiendo una vasectomía. Le concedieron su deseo ese mismo día. Vagamente recordaba que era objeto de burla por haber engendrado 17 hijos en muchos menos años que esos. O eran 19
o 28, ya no se acordaba, había perdido la cuenta. Elaine vino a verlo. Ella estaba realizada, recordó Douglas. Ponte otra vez cabeza abajo, invierte el proceso, le dijo Douglas con una sonrisa estúpida. Está loco, le dijo Elaine al interno, desesperanzada, y se alejó calmosamente. Bueno, este libro pertenece a una antología de cuentos de Patricia Highsmith del año 1975, que se llama Pequeñas historias misóginas. Es un cuento sensacional, impresionante, ¿no? Es una parodia, es una caricatura de lo que en el fondo quiere revelar la autora. Y resulta ser una historia extravagante, quizás, pero bueno, toda esta exageración, esta caricatura como la estábamos retratando, revela justamente, bueno, esa incomunicación que puede haber en una pareja, en que finalmente va para un lado el deseo de ella y por otro el de él. Y no logran sentarse a conversar y planificar un poco su vida. Pero lo principal para ella era que el matrimonio significaban hijos, pero tenía cero empatía con la situación de Douglas, tanto económica como psicológica, ¿no? Jamás se puso en los zapatos de él para entender que él no lograba mantener a esta familia en esas condiciones y tampoco él estaba preparado para tener tantos hijos. Pensemos que ya es una locura, ¿no? Sobre todo que ya necesitaban la ayuda de los otros, solos no podían mantenerse. Entonces, es una reflexión que, bueno, todos tenemos que hacer y que, bueno, hoy día en la práctica se da. Hoy día las parejas planifican los hijos, ¿no? La ciencia, bueno, y también la misma situación religiosa, incluso moral en algunas parejas, los ha obligado a ponerse las manos en los bolsillos y pensar de lo que realmente se pueden encargar, ¿no? Hoy día por algo las parejas a veces no pasan de tener dos hijos simplemente. Uno es muy poco, es verdad, pero ya son muy pocas las familias que además tienen que trabajar ambos, que logran tener 4 o 5 hijos, ¿no? Incluso llaman la atención los que tienen 6 u 8. Ya es una locura, se dicen todos, ¿no? Pero en fin, en la medida en que ellos quieran y puedan, obviamente que son libres de hacerlo. Pero este cuento es sensacional pensando en la época en que se escribió, 1975, en que la píldora ya era un cuestionamiento moral, una discusión nacional, pero bueno, pone en el tapete un tema que es fundamental plantearlo, ¿no? Y conversarlo desde un principio. Creo, uno piensa que las parejas ya en su relación de pololeo o antes de asumir una vida juntos, este tema ya lo conversan, pero no siempre pasa. En este caso parece que no lo habían conversado, ¿no? Pero aquí se va dando el lector cuenta, bueno, de lo esencial, de la poca empatía que tenía Elaine con relación al padre, ¿no? A su marido. Pero también de él, a pesar de mostrarse muy decisivo en el momento de preguntarle y de plantearle la situación que él no quería más hijos porque además no podían tenerlos. Bueno, quizás debió haberse preocupado más del tema médico, en que ella efectivamente no podía tener más hijos. Y también supone el tema de la vasectomía. En ese tiempo, qué curioso haberlo planteado. Hoy día ya es un tema necesario de conversar, ¿no? Porque ¿por qué siempre la mujer tiene que ponerse a disposición del sacrificio? El hombre tiene que también pensar en una solución médica. Es un temazo. Y yo creo que en este caso, esta mujer, eh, que bueno, ella siempre escribe cuentos de terror,
a veces incluso desagradable, cuentos de crímenes, cuentos de intrigas. Bueno, en este caso nos plantea una situación moral, una situación ética en que los estados, la sociedad en general, ha tenido que conversar, porque es un tema fundamental para conversar hoy día a nivel de escuelas, a nivel de sociedad, a nivel de instituciones. Y bueno, yo con esta participación mía le paso la palabra entonces a Viviana. Gracias, Trini. Justo mi cucú se puso en acción. Pero es un compañero, por eso lo dejo andando. Bueno, agradezco este nuevo encuentro con mis compañeras. Espero que Gaby se ponga bien prontito y se reincorpore. Y quería mandarle un saludo grande a Diosma y Alfredo, mis amigos de Argentina, que les mandé por primera vez el programa, les encantó y ahora me lo piden todas las semanas. Así que bueno, son dos nuevos fans que tenemos. Una amistad que ya lleva más de 35, 36 años, no sé, hemos perdido la cuenta. Realmente, yo decía en el comienzo, les decía a las chicas antes de empezar que Trini viene con artillería pesada, ¿no? Porque el niño tirano nos sacudió por un lado y la paridora, y se da el caso que yo este cuento lo leí para el taller que hago semanalmente con Trini, y ya el título en su momento me había dejado patitiesa, porque estoy acostumbrada a la palabra parturienta, o sea, que describe el momento en que vamos a dar a luz, ¿no? En el momento en que se produce el parto. Entonces, paridora me daba vuelta y me daba vuelta, y les voy a confesar, me sonaba aspiradora, procesadora, o sea, lo vinculé a la palabra más con un artefacto, con un aparato. Entonces me puse a ver, y sí, se usa paridora para identificar, muy curiosamente empieza la explicación diciendo a la hembra de los mamíferos vivíparos que produce, y a la mujer también, ¿no? Como un productor, una productora. Y busqué la palabra en inglés, es the breeder, perdónenme, no es muy buena mi forma de expresar el inglés, que la primera traducción que aparece es criadora, que me pareció un poquito más suave, pero después aparece paridora y aparece ganadero o ganadera, así que íbamos un poco de mal en peor. Entonces, cuando vuelvo a leer el cuento, siento, yo leí algo, bueno, Trini nos introdujo en Patricia Jaime y nos pareció fantástico, pero que es una persona muy ácida, cínica por momentos. Entonces me permití pensar en Elaine realmente como un artefacto que en un primer momento falla, no funciona, no produce eso que ella ansiosamente espera, porque la más ansiosa de todas parece ser en la procreación es ella, ¿no? En la pareja. Douglas también lo deseaba, pero no por ahí con tanta intensidad. Entonces, le sugieren, como nos contó Trini, hacer el pino, el paro de cabeza, porque aparentemente la explicación del médico era que el óvulo no subía, que no bajaba, que subía, no sé, ¿no? Los términos médicos exactos. Entonces, de repente parece que ¿vieron? Yo sentí la sensación de cuando uno sacude algo que no funciona y empieza a funcionar. Y entonces cuando empezó a funcionar, fue como desatado. Y ahí, claro, percibí el desborde, la exageración, que bien también nos describía Trini, de la autora en mostrarnos casi una monstruosidad de esta mujer, de convertir su identidad, era solamente embarazarse y tener hijos. Y sentí como mamá, yo tuve 2 varones, y alguna vez alguien me dijo, uno tiene 2 hijos porque tiene 2 brazos, ¿no? Esa sabiduría popular que circula, que no es tan así, porque he conocido excelentes madres de familia
numerosa, pero en este caso se vuelve inabordable. Yo me imaginaba, a veces con 2 hijos, cuando los míos encima 14 meses se llevaban, así que a veces los 2 estaban berreando al mismo tiempo y uno no sabía muy bien a quién atender primero, me imaginaba con 17. Y hay un dato que en un momento comenta Douglas, que dice, si al menos fueran un poco más grandes, pero son todos bebés, porque son 17 en muy pocos años. Entonces hay una continuidad de bebé, de llanto, de cambio de pañales, de biberones, de demandas. Y a mí me surgió la pregunta, ¿y el apego que el bebé necesita? ¿Y el afecto? ¿Había tiempo para eso? Porque esa mamá demandada por tener limpio, por cambiarlos, por preparar los biberones, por darle el pecho. Hay una imagen en un momento cuando Douglas pierde la cabeza, ¿no? Y empieza a romper todo, que describe a Elena medio vestir y con un bebé colgado del pecho. Entonces es como que la autora va mostrándonos algo cada vez más tremendo, más duro, más impresionante, y leyendo sobre ella, encontré que justamente sus personajes en general o se autodestruyen o provocan la destrucción de otro, que es lo que vemos aquí, ¿no? Este exacerbado deseo de tener niños lleva a Douglas a la locura, porque la identidad de Elaine estaba en ser madre y en tener hijos, pero Douglas también quería otra cosa, ¿no? Quería tener un trabajo, poder trabajar, cosa que... Y lo asimilé a la pandemia, porque digo, me imagino durante los tiempos de cuarentena, 17 niños con un papá que quiere trabajar y una mamá que no da abasto. No aparece nunca la imagen de un asistente, claro, no podían, no tenían dinero, porque lo que en un momento fue, yo me imaginaba buenos momentos, o sea, que tenían un ingreso adecuado, al principio, no casualmente, Trini habló del zapato en que se habían metido, ¿no? Y justamente una de las expresiones que dice, no les alcanzaba para comprarles zapatos a los niños. Entonces nos está marcando cómo este deseo, el deseo nunca está satisfecho, ¿no? Eso claramente lo dice el psicoanálisis, pero esta búsqueda de satisfacer un deseo que nunca le era suficiente, lleva a extremos que yo creo que los degradan a ambos. A veces, a mí también en algún momento me dijeron, no, porque las mamás que tienen muchos hijos son mejores mamás. No sé, creo que no pasa por el número, ¿no? Pasa por la calidad del vínculo, por poder, y cuando el número se multiplica, pensaba en épocas en que se era prolífico porque se desconocía el modo de control de la natalidad o de la planificación familiar, como habla el cuento. Entonces, bueno, hasta era comprensible, pero había hasta otro tipo de organización, ¿no? Porque ahí no eran tan seguidos, entonces los más grandecitos cuidaban a los más pequeñitos, se distribuían tareas en la casa, pero en este caso era imposible, directamente era imposible. Se me ocurre poder dar la respuesta necesaria a cada bebé en todos los planos, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano afectivo, hasta me imagino en el plano nutricional, porque si todos demandaban al mismo tiempo alimento, ¿cómo esta mujer podía? Y esto que yo estoy sintiendo o comentando, me surge por la maravillosa forma en que está escrito el cuento. Es decir, es como que la autora todo el tiempo nos está sacudiendo, nos está tirando una imagen más fuerte que la anterior, y Trini hablaba de algo similar al cómic, ¿no? Yo lo terminé leyendo en términos de una historieta, me imaginaba esos dibujos de muchos bebés corriendo por la casa, llorando, gritando, y después me encontré que en sus inicios la autora fue
historietista, o sea, pero trabajó en un personaje de Marvel, de estos superhéroes, ¿no? Y yo sentía que Elaine, Elaine y Douglas son lo contrario del superhéroe porque no pueden controlar la situación, no tienen superpoderes como para controlar la situación. Así que bueno, esas son como las primeras impresiones que me fueron surgiendo y que agradezco el cuento porque, como siempre, sacude las neuronas. Gracias, Ceci, Gracias, Philip. volvemos Sí, a vos. sí, muchas gracias. En realidad un cuento cuando lo mismo me pasó con que la Bibi, que leí La Paridora y dije, no sé qué significa esto, no sé. Y claro, empecé a leerlo donde extrañamente en esa época para Elaine el matrimonio solamente significaba hijos, lo que hoy día es totalmente lo contrario, que era levantar la moral de su marido, ella lo tenía clara, ser una alegre compañera, pero ella tampoco tenía sueños que no fueran criar hijos, no tenía ningún otro sueño, extraño, la verdad, pero interesante de parte de la propuesta de la autora. Y, y ella solamente se quería convertir en lo que ella se había imaginado seguramente desde niña, no sé qué tiene que haber vivido antes, muy interesante. También noté que la autora no habla de los sueños del padre, muy brevemente habla que rico Elaine que tenemos casa, pero la verdad que no sé si él tenía sueños de ascenso en el trabajo, aparentemente sí, porque logró un ascenso, entonces ella lo hace notar en el cuento, pero al final Douglas cada vez que veía un niño, él sucumbía, le daba como una especie de, así que ya, vamos para adelante. Eh, También me llamó la atención que cuando Douglas iba al doctor con ella, el doctor mutis no decía nada, que él sabía lo que ella estaba haciendo y no le decía nada al Douglas. En realidad había como una especie de, no sé si eso está correcto, ¿no? Hoy día en una consulta médica que el doctor no deba hablar porque es secreto un poco de lo que él habla con su paciente. No sé si es muy ético, la verdad que hoy en día sería bastante, yo creo que hasta lo demanda hoy día una persona por no haberle dicho nada, porque yo creo que el hombre también tiene deberes, pero tiene derechos frente a cuando se crea una familia. La natalidad mundial también anoté. Hoy día, claro, yo creo que si Elaine se va a Alemania, le pagan por hijo, sería millonaria, porque hoy día hay países que te están pagando. Bueno, y en Chile también la baja natalidad nos ha llamado mucho la atención en lo que es la noticia. Otra cosa que habló Viviana sin apego con tanto hijo, es cierto. Por algunas enfermeras he sabido yo que acá en Chile han llegado extranjeros y han tenido bebés y le han tenido que enseñar el apego a los niños, porque acá en Chile todavía existe el apego a los niños, por lo que yo entiendo y lo que esta enfermera me dijo, pero hay ciertos extranjeros que han llegado, no voy a decir quiénes para no estigmatizar, les han tenido que enseñar. Y ha sido muy bonito porque han aprendido, pero me llama la atención porque yo pensé que el apego era algo natural y no lo es. No lo es, me llamó la atención que en otros países no es así. También otra cosa que me llamó la atención que la autora hizo un breve paso por los abuelos que ayudaban económicamente, pero no le pusieron atajo a su hija, no le decían nada. La verdad que la dejaron ser. Y el único pobre desesperado era este pobre Douglas que tenía que aguantar tanto hijo en la casa. Lo que entiendo al final es que la autora dice que mandaron a Douglas a un psiquiátrico porque rompió todos los juguetes, quería casi matar a los cabros chicos, pero rompió todos los juguetes y al final se me imagina que Elaine cuando gritó, alguien llamó a alguna asistencia y se lo llevaron al pobre internado y parece que un buen rato porque al final ella le dice está loco al interno y desesperanzada, a lo mejor ella fue con la esperanza que él ya estaba más calmado y no fue así, se alejó. La verdad es que ella estaba enfocada en tener sus hijos, no le importaba Douglas, no le importaba nada. Así que me encantó que la autora hace muy bien su relato en un egoísmo de parte de Elaine, que es la protagonista principal junto a su marido. Un interesante cuento, Trini. Te paso la palabra.
Bueno, muy enriquecedores sus comentarios, muy acuciosos el análisis de cada una. Me quiero referir al término de hipérbole, que, bueno, es un término literario que indica la exageración, sobre todo se utiliza en poesía, ¿no? Y aquí evidentemente ella ocupa mucho este recurso literario, pero en un cuento. La verdad que es un cuento muy inteligente que nos coloca en una situación de exacerbaciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo? Pero claro, ella quiere justamente exagerar el término para ponernos en la situación, ¿no? Em, Quiero referirme un poco a la autora. La autora es una mujer curiosa. Había dicho algo, Viviana, que era ácida. Sí, desgraciadamente esta mujer bueno, nació en 1921 y muere finalmente en Suiza, siendo norteamericana, en 1995. Y ella efectivamente no tuvo una vida grata. Su infancia fue bastante triste porque tenía muy mala relación con su madre. De hecho, era una relación atormentada y sobre todo de una madre culpable porque la había abandonado o la había dejado con su abuela a los 12 años y desde entonces ella se sintió abandonada. Posteriormente, yo no sé si fue gatillado por esto o no, pero finalmente ella, bueno, terminó, fue homosexual, sí, homosexual y bueno, con este fenómeno no aceptado ni siquiera por ella misma. No sé si, bueno, por su misma personalidad, pero era una personalidad perturbada, sí, porque además sufría un trastorno neurológico, porque ella era esquizofrénica y además pirómana. Bueno, era evidentemente una mujer que hubiera necesitado mucho apoyo, pero lo que puede significar el abandono a una edad en que además tengo la impresión de que era hija única, entonces la sensación de aislamiento es aún mayor. Fue incluso abandonada la sociedad norteamericana. Entronquémonos en esos años, eran años de mucho machismo intelectual. El único que la acogió en el círculo de escritores fue Truman Capote, que evidentemente empatizó con su situación sexual y que la entendió, pero la presentó a los escritores y fue un poco más aceptada, sí, porque además su obra era estupenda, entonces evidentemente que los escritores se quedaban sin habla. Pero finalmente ella quiso salir de Estados Unidos, encontraba que era una sociedad pacata, cerrada, y decidió emigrar a Europa y vivió muchos años en Inglaterra, luego en Italia, en Francia, y finalmente radicó en Suiza y terminó muriendo. Allí se sentía más a gusto con las personas. La verdad que así todo fue premiada por el premio O. Henry en 1946. Eso fue una sorpresa, tuvo muchos premios, la verdad que sí. Pero es curiosa la observación que tiene esta mujer hacia un fenómeno como este, ¿no? El de las mujeres en general o el de la situación familiar. Es una gran escritora, la verdad que ella, claro, le da un poco más acento a los temas de intrigas psiquiátricas, psicológicas y también de algunos crímenes. Es muy conocido el personaje de Tom Ripley, de hecho se ha llevado al cine también. Pero bueno, ella le abrió el campo a esta mirada un poco más triste, más tétrica de la realidad, pero que existe. Sí, puede ser una escritura perturbadora, sí, pero es muy ingeniosa, es muy inteligente. Basta pensar en cómo en este cuento arma esta trama y a través de ella nos hace pensar en muchos aspectos sociales,
Por ejemplo, el de la relación de pareja. Ya Viviana lo tocó. Evidentemente, Elaine no tenía tiempo para dedicarse al marido. No, el marido también se sentía abandonado y además celoso por todo el tiempo que la mujer le tenía que prestar a los hijos. Pero pensemos que no había ningún asistente, tampoco una nana que pudiera ayudarles. Por tanto, Elaine también se tenía que hacer cargo de la casa. Cero tiempo para él, cero tiempo de diálogo. Por tanto, los minutos en que podían estar juntos, ella los aprovechaba para procrear nuevamente. Entonces el paridor también era él. Curioso el efecto, ¿no? Él finalmente termina trastornándose, no puede más. Entonces recurre a la solución única, que era la vasectomía, porque le pierde fe a su mujer. Ya no le cree que no se tomaba la píldora. Pero claro, habría que pensar, ¿tiene futuro este matrimonio? Menos mal que este hombre no se fue y no la abandonó. Pero bueno, resulta ser una crítica irónica, burlesca, bueno, a esa insensibilidad de tomarse la vida en serio y calcular qué tipo de vida pueden llevar, pero de la incomunicación conyugal, ¿no? ¿Cómo no se pone uno de acuerdo con el otro, no? Es fundamental respetar ese aspecto porque es una decisión que se toma en común. En fin, yo admiro mucho a esta autora, pero creo que el género truculento como este nos permite pensar mucho, analizar la situación de uno, del otro, de la sociedad. Y bueno, yo me enriquezco muchísimo también con las observaciones que cada una ha hecho también. Hubiera sido muy interesante haber escuchado a Gabriela con su interpretación, pero en fin, ya se la comentaremos internamente. Le cedo la palabra entonces a Viviana. Gracias, Trini. Yo escuchando a Ceci respecto al apego y a lo que pasa con las familias que no entienden el valor de esto, me acordé de dos términos que cuando yo empecé a estudiar para ser docente, el marasmo y el hospitalismo. Esto se desarrollaba en un libro que se llama El primer año de vida de Spitz. Estoy hablando de los años 70, más o menos, cuando yo empecé a estudiar para magisterio. Y justamente el marasmo y el hospitalismo hablan de aquellos niños que estando en instituciones no se los levanta para darle el biberón, no se los mira. Yo ahora estoy haciendo el efecto con los brazos, ¿no? Uno se pone el bebé, toma el biberón, lo mira, le habla, y todo esto demanda un tiempo. Y los niños que solo son alimentados, yo trabajé un tiempo de voluntaria siendo muy joven y me fui porque me desesperó la impotencia de esos bebés abandonados. Y yo veía, claro, las enfermeras nos hacían, nosotras las voluntarias íbamos con tiempo, los levantábamos y todo esto. La enfermera pasaba y le ponía el biberón, y a veces se lo acomodaba con una almohada. Y esos bebés, muchos, se dejan morir. Justamente eso es el marasmo, ¿no? Y el hospitalismo. Es cómo esos bebés, al no recibir el tema de la piel, la caricia, el afecto, no sé, yo creo que si esta mujer podía darle a cada uno de sus hijos el apego necesario, era prácticamente la supermujer, ¿no? Era un poco sobre lo que escribió en su tiempo Patricia Highsmith, ¿no? Una heroína. No se me ocurren 24 horas del día para atender a 17 bebés. Entonces me hiciste acordar, Ceci, de estas dos patologías que describe Spitz en su momento y que sacudieron, porque él tenía estadísticas claras, o sea, él no estaba hablando de algo que se le ocurría, sino que él tenía datos fidedignos de que estos bebés se dejaban morir, porque les faltaba ese elemento clave que es el afecto. El ser humano no puede vivir sin afecto. Por eso la pandemia también nos ha hecho tan mal, al perder la posibilidad del abrazo, del encuentro, no sé, tomarle la mano a un amigo, ¿no? Eso es muy fuerte. Y yo quiero retomar una frase que creo que pinta de cuerpo entero a Elaine y que se relaciona con el tema del médico, que decía Ceci,
permítanme que la voy a leer porque no quiero ser infiel a Patricia. Dice, era verdad, o sea, el médico le decía a Douglas, no puedo entenderlo. No sé por qué esta mujer tomando la pastilla sigue embarazándose. Entonces dice, era verdad que Len no podía entenderlo porque se había olvidado de que había olvidado acordarse de tomar la píldora. Fenómeno que el médico había encontrado antes. O sea, ahí el juego de palabras que hace la autora, porque me permite hacer un comentario, después Gaby me dirá, yo soy psicopedagoga, no soy psicóloga. El inconsciente de Len. Ella sabía que la píldora implicaba no más niños. Entonces, creo que su inconsciente era el que le hacía olvidarse, ¿no? Y olvidarse de que lo había hecho. O sea, olvidarse de tomar la píldora y olvidarse de que no la había tomado. Y entonces ahí aparece otro mecanismo, que es la negación. No, yo estoy haciendo todo lo que me piden. No estoy... No, pero, y yo creo que el médico no hablaba, como bien marcó Cecilia, porque él se daba cuenta, él era conocedor de lo que le pasaba a esta mujer, pero cómo revelarlo frente a su marido. Era ponerla en una situación muy dura. Y ahí juega el tema de la ética, ¿no? Porque su paciente era ella y el médico, aunque sea el familiar más cercano, debe cuidar el secreto profesional. Y a mí otra cosa que me impresionó fue que el primer niño se llama Edward y ya las siguientes son las gemelas. Mucho después aparecen los nombres. Porque claro, van perdiendo el propio ser, su sentido, la identidad los niños. Son los quintillizos, son los trillizos, porque en el número es como que cada uno se desdibuja. Yo creo que debería, si nos pasa a veces a las mamás de pocos hijos que confundimos y nos pasa a todas, creo que llamamos a uno por el nombre del otro, ¿no? Yo porque a veces mis hijos me tomaban el pelo cuando me equivocaba y me decían, sí, mamá, dale, Pablo, Ariel, Pedro, fulano, se me pegaban una pila de nombres. Me imagino con 17 y el nombre que es tan importante, ¿no? Marcándonos y haciéndonos personas, y también la mirada personal, y también la mirada de esta pareja. Como bien decías, Trini, ¿qué pasaba con esta pareja? ¿Dónde quedaba el tiempo y el espacio para la mirada? Para encontrarse. Y hablando de espacio, yo creo que hay una imagen que nos aporta la autora, que nos muestra la locura de esta casa, que estaba cabeza arriba, ¿no? Así como ella se había puesto de cabeza para embarazarse, la casa había terminado, había un corralito colgado del techo. Entonces me pareció una imagen muy irónica, muy fuerte y muy descriptiva del extremo de los desbordes, del desorden. Y hay todo un cuestionamiento. Yo leí que Patricia Jaime se identifica como misántropa y como misógina. Por eso aparecen esos pequeños cuentos misóginos, se llama un grupo de 7 en los que se incluye la paridora, ¿no? Y uno piensa, una mujer misógina es que ella, como es inclemente y denuncia a aquellas mujeres que hacen cosas que ella no comparte, ella nunca tuvo hijos. No aparece en ningún momento el tema del aborto en el cuento, y una de las cosas que se dice es que ella se enteró que su mamá quiso desprenderse de ella cuando estaba en el vientre tomando trementina. También lo encontraste, Trini, pues yo a veces esos datos uno tiene cierto resquemor, ¿no? De que sean... Y yo digo, que ¿cómo habrá jugado esto en su inconsciente, en su mente, para escribir este cuento? Y algo relativo también al espacio es el tema de las mudanzas, es decir, todo les quedaba chico, entonces iban buscando otros lugares, pero también en búsqueda de otros lugares, así como perdía calidad la relación por el número, iban perdiendo calidad de espacio. En un momento habla que debieron mudarse a los suburbios, ¿no? Y yo creo que doloroso debe haber sido para ese padre proveedor sentir que cada vez le daba menos calidad de vida a su gente.
Y hay en los abuelos también un proceso que me impresionó, que es del encanto al desencanto. O sea, el encanto de ser abuelos por primera vez, los 4, porque parecía que había muy buena convivencia en la familia, ¿no? Los 4 abuelos, de parte de Elaine, de parte de Douglas, felices, aportando dinero, inclusive, pero después ya no pudieron. Esa prole era insostenible por más ayuda financiera que viniera de los abuelos, y entonces el desencanto, el alejamiento, y se van quedando solos sin amigos, porque era imposible hablar en esa casa, una reunión social, y Elaine que empezaba, no, porque los niños están durmiendo, y no, por favor, que no hagan este ruido, y no aquello. Entonces, todo, la maternidad, la paternidad, la relación de pareja, la sociabilidad, y una de las cosas que menciona justamente Douglas cuando es internado, como pensando, ¿a dónde voy a ir? Ya no tengo amigos. Y a su mujer, no sabemos sí o no, pero la ve embarazada cuando lo va a visitar. Ya había quedado como etiquetada, como estigmatizada en ese lugar de paridora. Y ahí yo a veces digo que los cuentos me gustan y trato de escribirlo así, no siempre me salen, cuando se muerden la cola, ¿no? Es decir, cuando empezamos hablando de una paridora que piensa en hijos, en hijos, en hijos, y que cierra puesta en el mismo lugar. Ni siquiera la pérdida de lucidez, de salud mental de su marido, la sacude como para decir, bueno, paro. No, ella lo mira y lo deja como, o sea, sirvió para lo que tenía que servir. Es decir, para fertilizarla, para brindarle hijos. Y bueno, ahora ya está, ella se dedicará a sus 17 hijos, y de su marido es como que nos deja pensando Patricia Jaime, bueno, quedará internado, ¿qué será de él? No tenemos datos. No sé si me extendí demasiado, pero es fantástico el cuento. Gracias, chicas, por escuchar. No, Ceci, entonces. Claro, como dice Vivi, este es un final inconcluso, porque no sabemos si ellos vuelven, no vuelven, qué es de la vida de tantos niños, quién va a ayudar a Elaine a criar a tantos niños ahora que Douglas está hospitalizado, quién va a pagar la educación, la alimentación. Tenemos un final inconcluso, súper entretenido y misterioso, porque no sabemos el final de él, si él va a seguir internado, si lo van a dar de alta. Le hicieron la vasectomía, inclusive ahí yo creo que se apiadaron de él y se le hicieron para que él tal vez pudiera retomar su vida. Pero es un cuento muy interesante, Trini, porque no sabemos el final, nos tenemos que pensar nosotros qué va a ser de ella. Ella ni siquiera pensó que si él se volvía loco o la abandonaba inclusive, qué iba a ser de su vida. Así que tenemos que echar a correr la imaginación. Te doy la palabra, Trini, para que ahora nos va a recomendar un lindo libro y después nos vamos a despedir invitando a nuestra audiencia que nos sigan escuchando, que nos sigan comentando y darle un tremendo abrazo a Elda Audicio, nuestra amiga argentina, que le encanta la literatura, que nos ha comentado acá, que se siga mejorando su nieta, que está en recuperación, y a Isabel Mejía, gracias por sus comentarios que nos alimentan nuestra alma para seguir haciendo estos lindos cuentos acá para todos ustedes. Así que adelante, Trini. Bueno, muchas gracias por el programa. La verdad que ustedes me han abierto una serie de significados que ahora tienen más sentido. Sí, yo lo único que espero es que Lane no haya seguido teniendo hijos de otros, ¿no? Porque eso sí hubiera sido el colmo. Al menos él se hubiera quedado tranquilo de que él no era el padre. Sí, para subir un poco el ánimo y no quedarnos solamente con esta historia truculenta, les quiero recomendar un libro maravilloso que es este. No sé si lo ven bien. Sí, 84 Shelling. Sí, esta joyita de Ellen Hans, que fue la obra que la llevó al estrellato, la verdad, pero incluso se llevó al cine. Eh, la verdad que revela una historia preciosa, que es un intercambio epistolar entre un librero en Estados Unidos y una gran lectora en Inglaterra. Que desgraciada, bueno, no quiero expoliarles el final, pero en definitiva ella se va acercando a la librería
porque va encargando libros uno tras otro, porque ella es una gran investigadora literaria, es una crítica literaria, y este hombre y en la librería en general comienzan a familiarizarse con ella y a buscarle las mejores ediciones para que ella disfrute su lectura y se la van enviando. Pero asimismo, ella misma desde Inglaterra, eh, perdón, es al revés. Ella está en Estados Unidos y la librería está en Inglaterra, es al revés. Entonces, ella desde Estados Unidos, dándose cuenta de la escasez en la que viven los ingleses, producto de la guerra, ella comienza a mandarles una serie de productos y alimentos para hacerles más feliz incluso la vida allá. Entonces se produce un intercambio emocional entre ella y todos los personajes de la librería. Es un libro maravilloso porque está estructurado sobre la base de cartas, pero cada carta se acerca cada vez más a la humanidad de los personajes. Helen Hunt es una gran escritora y la verdad que este pequeño libro, porque se lee en una tirada, se lo recomiendo muchísimo porque les va a alegrar mucho este tiempo de pandemia con una visión además muy optimista de la vida. Muy bien, chiquillos. Un abrazo a nosotras, a las que formamos el panel, también a Vivi y a Maite, que esperamos tenerla pronto. Y a todos los auditores, bueno, el mejor abrazo de la semana. Un cariñoso abrazo. Abrazo muy grande también, como decías tú, a Maite, que vuelva pronto, y a Gaby que se mejore y la tengamos la próxima semana. Un abrazo muy grande.